Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa, como todos sabéis, en el que abordamos temas interesantísimos para poder vivir en gracia, precisamente. Estamos hablando de las obras de misericordia con nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina de los Heraldos del Evangelio, como todos sabéis, al que le vamos a dar nuestro cordial saludo, como siempre. Bienvenido, Padre. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias, más contento una vez más. Una vez más, ¿verdad? Hacer algo, de ayudar algo en estos programas. Pues muy bien. Pues si le parece, vamos a invocar, como siempre hacemos, al Espíritu Santo para que nos ilumine y para que abra los corazones de las personas que nos oyen, para que acojan en su corazón estas palabras tan interesantes que nos dice siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, amén. Espíritu Santo, amén. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vale, Padre, bueno, estamos hablando en el último programa sobre las obras de misericordia espirituales, que decíamos que es quizás más importante, ¿verdad?, que las materiales. Y estábamos por la tercera, porque son 7 también, que era corregir al que se equivoca, ¿verdad? Eso es. Exactamente. Esto es. Es la famosa corrección fraterna, ¿no?, que aconseja el Señor. El Señor nos dice, nos indica, nos manda corregir al prójimo con caridad, corregir a aquel que se ha equivocado. No podemos, ante una persona que se está equivocando, quedarnos indiferentes. Podré o no podré decirle en lo que se equivoca, pero yo debo tener esa predisposición previa, predisposición para ayudar al que se está equivocando a que no se equivoque. Claro. Y evidentemente la Iglesia ya ha estudiado durante tantos siglos, milenios, y las condiciones que la moral nos indica para discernir y para hacer aquella corrección fraterna que el Señor invita en el Evangelio, ¿no? Si tu prójimo se equivoca, corrígele en privado. Si no te hace caso en privado, llama a un testigo. Y si no hace caso ni siquiera un testigo de la comunidad. Sí. A la comunidad, o sea, denúncialo a la comunidad. Hay que hacerlo, es una obra de misericordia. Entonces, es incluso un pecado de omisión no hacerlo, ¿verdad, Padre? Sí, claro, puede serlo. Claro, si pecado de omisión. Puedo hacerlo y no lo hago, estoy pecando de omisión, indudablemente. El Señor nos puede pedir cuenta cuando nos encontremos con Él, porque por ese pecado de omisión de no hablar en ese momento, pues esa persona se puede perder o se puede, por esa confusión, ¿no? Tal cual, ¿cuántas veces se dice que las cárceles están llenas de hijos o nietos a los cuales sus padres o sus abuelos no les corrigieron a tiempo? Y están en la cárcel porque han cometido crimen. Y después estarán en el juicio final, sabe Dios dónde, por haber omitido la corrección fraterna. Claro. El propio adjetivo ya indica todo. Tiene que ser una corrección hecha como hermanos, fraterna, para que tenga eficacia esa corrección. Entonces la moral, el padre Roger Marín sintetiza en su Teología Moral para Seglares, que siempre utilizamos porque es un autor, como todos sabemos, padre Antonio Roger Marín, de total seguridad ortodoxia, uno de los mayores predicadores del siglo XX, ¿no? También parte del XXI. Entonces, ¿cuáles son las principales condiciones, dice el padre Roger Marín, para que la corrección fraterna sea conveniente y obligatoria? Las dos cosas, conveniente y además obligatoria. Ajá. Primero, necesidad. O sea, que se prevea que el prójimo no se corregirá sin ella. Y no hay otra persona igual o más idónea que puede y quiera hacerlo. Padre con un hijo. O claro. Una madre con un hijo. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres, verdad? ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres? Los profesores también. Es una prolongación de la autoridad
y de la misión de los padres en la formación de los hijos, alumnos de ellos. Entonces necesitan, no hay otra persona, o yo soy la más indicada. Utilidad, o sea, que haya fundada esperanza de éxito. Si se prevé que será contraproducente, provocando la ira del corregido y obstinándolo aún más, el pecado debe omitirse, rezar por él. O sea, yo debo medir en el momento en que yo veo que está equivocándose y que debo corregirlo. Debo medir bien qué paso voy a dar. Ahí está la virtud, el equilibrio. De la prudencia, decía Santo Tomás, es la virtud que, por así decir, regula todas. Son como dicen las riendas de un caballo. Las riendas de un caballo que voy equilibrando las fuerzas para hacerlo correr o hacerlo no correr, hacerlo fregarlo. Claro. Entonces, si yo uso la prudencia para ver cómo va a reaccionar si yo le digo eso. Tengo que medirlo muy bien, porque Claro. si no puedo, si él no me va a aceptar bien, no va a ser útil. Entonces no cumple este requisito. Va a ser inútil y contraproducente, que es peor. Ya. Oportunidad, tercera condición. En cuanto al tiempo, lugar y modo de corrección, ha de procurarse, que sea caritativa y paciente, humilde, prudente, discreta y ordenada, paciente, caritativa, con caridad, con amor, paciente. Yo debo dominar mi temperamento. Si yo me exalto, Claro. si yo no digo con ecuanimidad, con delicadeza, con respeto, yo voy a producir el efecto contrario. Claro. Nuestro fundador usa una metáfora que es muy útil para el apostolado, o sea, para, por ejemplo, corregir a que se equivoca, obra de misericordia. Dice que la cédula tiene el núcleo y el protoplasma, ¿no? Tiene otras cosas, pero digamos, para entender, el núcleo y el protoplasma que defiende el núcleo, ¿vale? Si yo toco el protoplasma se reacciona enseguida e impide que algo toque el núcleo, ¿vale? Entonces, si yo quiero tocar el núcleo, afectar el núcleo, debo hacer que el protoplasma no se excite, no se quede alterado, porque entonces no voy a llegar al núcleo, ¿vale? Entonces, si yo veo que tengo que decir a una persona por tendencia a la pereza o al alcoholismo, tengo que decirle algo, yo voy a empezar a echarle en cara, porque eres un borracho. Eso es contra la caridad y contra el espíritu de la obras de misericordia. No, eso no se puede hacer. Por ejemplo, decirle, mostrarle, oye, tú ves un santo tan diligente como San Ignacio de Loyola, o San Pablo que no paró, los 20 años desde su conversión hasta su martirio en Roma, no dejó un día de hacer apostolado. Yo creo que San Pablo tenía pereza, pero como era tan bonito hacer apostolado, había sido convertido por Jesucristo en el camino de Damasco, arrebatado por una gracia. Entonces lo entusiasmo por San Pablo a esta persona. Yo no entusiasmándolo por San Pablo, él va a distenderse. Porque cuando haya admirado a San Pablo como el modelo de la entrega, de la generosidad y de la no pereza, de la diligencia, por lo tanto, es decir, pues vamos a imitar a San Pablo. Cuando tengamos la tentación de la pereza, imaginémonos que si San Pablo hubiese dejado de ir a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso no se hubiese convertido. Y los millones que dependían de San Pablo tener esa diligencia de ir a Éfeso, se convirtieron en una cadena, como dicen, hasta el fin del mundo. Entonces la persona se queda abrumada del cuadro de lo que es el esfuerzo humano, que no es nada en comparación con el fruto. Entonces sí está claro. O sea, yo logro abrir su alma, dejar el protoplasma tranquilo para tocar el núcleo y combatir en esa alma la mala tendencia a la pereza. Entonces la oportunidad debe ser acompañada por estas normas de prudencia, de necesidad y de autoridad que tengo. Yo, es que a veces ese ímpetu de la persona conversa, las personas que tienen conversión paulina,
Es como el que nace rico y no le da importancia a la riqueza, pues, o el que nace pobre y le toca la lotería, ¿no? O sea, yo considero que la persona conversa así, una conversión paulina, perdón, que de repente se encuentra con el Señor, pues tiene más ímpetu que una persona que ha nacido desde pequeña con la fe y no la ha valorado a lo mejor lo mismo que otra que ya ha vivido en la oscuridad y se encuentra con la luz. Al encontrarte con la luz, tú quieres con todo el ímpetu del mundo. Yo conozco una persona muy querida de mi familia que le pasaba eso, que tuvo una conversión paulina y ella todo su ímpetu y a veces pues se equivocaba porque quería con todas sus ganas que la otra persona tuviera esa gracia que ella había tenido y en fin, tenemos que medir eso. Bueno, no me quiero extender más porque quiero dejarle a usted, pero me he acordado de eso. Es muy bonito porque tiene que armonizar el ardor, el celo apostólico que aplica para transmitir al otro todo el bien que él ha recibido, conjugarlo con la prudencia. Claro. ¿No? Sí, sí. Adaptarse, lo que nosotros llamamos, nuestro fundador llama, ser esclavos de la gracia. O sea, solo secundar, solo hacer algo si yo veo que hay una gracia que me invita a dar ese paso, que puedo darlo porque hay una gracia. Si no, quieto, esperar. Porque tiene que ir a misa, porque tiene que comulgar más, tranquilo. Claro, cada uno tiene su tiempo. Claro, todo tiene su momento. Yo rezo, eso sí, ahí está. Claro, eso para que sí. esta persona vaya, se convierta, practique la virtud, sea más devota. Y si veo que puedo decirle algo, se lo digo, pero depende. No es la primera oportunidad que a mí me viene a la mente y al ímpetu. No, la oportunidad forma parte de las condiciones para corregir al que se equivoca, ¿no? Entonces, cuando esas condiciones se cumplen, la corrección es obligatoria. Es obligatoria. Es obligatoria, sí. Y hay que hacerla venciendo el mal llamado respeto humano y la propia comodidad egoísta que nos impulsa a no meternos en líos. El lío te vas a meter si tú no haces lo que debes hacer el día del juicio. Claro que sí. Por no haber dado el paso que debías haber dado. Y ese lío es todavía más gordo que cualquiera que nos puede surgir aquí en la tierra. ¿Cuánta gente querría volver atrás el día del juicio y cambiar aquello que hizo malo en lo que se equivocó? Y no hay vuelta atrás. Aquella frase tremenda de San Agustín. Tremenda, cada vez que una medita. Santa Faustina. No, San Agustín. Ah, San Agustín, perdón. Temo a Cristo que pasa y no vuelve. Hay gracias que la persona recibe en su vida, que solo recibe una vez o dos. Después no vuelve. Claro. San Mateo, nuestro Señor le dice, sígueme. Y él le dice, no, mañana. Ya está. Ya está apostatado en su vocación de apóstol. No se puede decir a Dios hasta mañana. Mañana, pasa mañana. Pero voy a pensar, no. Temo a Cristo que pasa y no vuelve. Terrible esa frase. Y nos hace mucho bien meditarla y explicarla a algunas personas que les juegan con la gracia, juegan con fuego, porque con la gracia no se juega. Una vocación que la trata uno, en lugar de hacer, o un acto de virtud que debe hacer, o una práctica, un combate a un vicio. No, ahora no me apetece, yo mejor ahora me relajo. Ahora que vienen las vacaciones, vamos a tomar vacaciones de los mandamientos y... Cuidado. Claro. En estas vacaciones Dios te puede pedir la vida y se encuentra en pecado mortal. También está en el catecismo. Quien muere en pecado mortal va al infierno. Es alguna gracia especial que no es lo normal, ¿eh? Porque la economía normal de la gracia es así se vive, así se muere. Talis vita finicita, se dice en latín. Así se vive, así se muere. Quien vive en gracia de Dios, en lo normal es que muera en gracia de Dios. Quien vive en pecado mortal, lo normal es que muere en pecado mortal. Entonces temo a Cristo, que pasa y nos vuelve, nos recuerda esa novedad. Vamos adelante. Vamos. Perdonar las injurias. ¡Qué maravilla! Para mí... Es una frase del Padre Nuestro, ¿eh? Padre, es una frase del Padre Nuestro. Está en el Padre Nuestro. Claro. Compuesto por el propio Jesucristo, nuestro Señor.
Es un mandato Y directo. mandato directo y una de las pruebas de que la iglesia es un milagro. Porque hacer que la persona perdone las cosas más difíciles que hay. Oh, claro. Por el pecado original. Pero eso es una gracia que hay que pedirle al Señor, porque por nosotros mismos muchas veces, hay otras que sí, pero es una gracia que le tenemos que pedir al Señor de poder perdonar. Sin la gracia esa del Señor, hay veces que es imposible, ¿verdad? Además, también hay que perdonar también cuando te... Eso de que... Es posible perdonar. Ya. Sin una gracia de Dios, nunca. Padre, una pregunta. ¿Hay que perdonar siempre, 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 aunque no te pidan perdón? Claro. Porque si no te piden perdón, dices, bueno, si no me pides perdón... Dice el Señor, cuando dice el Señor lo de la mejilla, ¿qué es? Me ofenden y le pongo la otra mejilla. O sea, no solamente le perdono, sino que le dispongo a que me vuelva a ofender. Claro. La virtud debe practicarse en grado heroico. ¿Cómo se consigue eso? Nunca lo vamos a conseguir, repito, nunca, sin la gracia de Dios. Claro, es que es lo que pasa. Que debo pedir, que debo comulgar pidiéndola, que debo, sobre todo, pedir. Pedid y recibiréis. Si no consigo, si yo no la pido esa gracia, no la voy a recibir. No voy a perdonar de corazón, porque el Evangelio es muy claro. Si no perdonáis de corazón la ofensa. Ojo, es la ofensa a mí, no la ofensa a Dios. Diferenciemos bien, porque esto es muy importante. Si yo a ver, aclárenos esto, padre. Esto es muy importante. Aclárenoslo bien. Yo debo perdonar la bofetada que me dan a mí, no la que le dan a Dios. Ah, vale. La que le dan a Dios, el sacrilegio, la blasfemia, eso no lo puedo perdonar. Es más, debo corregir, cortar, reparar e indignarme. Claro. A Dios que pida perdón. Eso, por ejemplo, que hacen en algunas iglesias, que hacen pintadas y se desnudan las mujeres estas, que pienso yo que las puras están confundidas, ¿no? Con el tema del feminismo y tal. Y hacen allí blasfemias. Confundidas o pervertidas. También. Porque quien hace eso es muy mala persona. Claro, porque ofende. Y nadie practica el mal sin saber que es mal. Eso nosotros, sí, eso nosotros lo tenemos que condenar firmemente y bueno, es el acto lo que condenamos, no a la persona, ¿no? En fin. Amar al pecador y odiar el pecado, es la frase eso de es. Agustín. Vale. Pero acordémonos de este episodio del Evangelio que no se recuerda con la frecuencia que se debería recordar. Nuestro Señor Jesucristo, que dice que hay que perdonar y colocar la otra mejilla, cuando ve el templo profanado de Jerusalén, ¿qué hace? Dicen los evangelios. Cogió cuerdas e hizo un látigo. No fue a la tienda a comprar un látigo, no sé si lo había, pero él fabricó, hizo un látigo, entró en el templo lleno de indignación. Claro. De Cristo, lleno de indignación, y no dejó a uno. Y por supuesto el látigo no fue para acariciar a nadie. Claro. Fue para expulsar a los mercaderes del templo. Estaban profanando el templo de Dios, profanando la casa de mi Padre. Me consumo de celo, de ardor, por tanto, de amor y de deseo de glorificar a Dios por la casa de mi Padre. Padre, mire, ¿vale? Yo he visto un vídeo, perdóneme, es que me estoy acordando, que he visto un vídeo recientemente de un chico en un patinete entrando en una iglesia, en misa, que estaban, entró, salió, no sé esa persona quién era, la verdad no sé de qué religión era ni nada, pero es que a mí me pasa eso, estando yo allí, y yo creo que yo a esa persona no sale tan tranquila. Me estoy yo pasando, o sea, que yo me voy para esa persona y le reclamo que tenga respeto y no sé lo que hubiese hecho yo, pero es que eso yo veía con total tranquilidad a esas personas en la iglesia, pues, diciendo, bueno, vamos a ser tolerantes, no vayamos a armarla porque estamos en la iglesia. ¿Usted qué piensa? Yo creo que... Es una deformación monstruosa. Una deformación monstruosa, no actuar
ante un sacrilegio. Claro que es un sacrilegio. O sea, es por el Señor. Yo estoy defendiendo al Señor. Y ese señor que entró allí con el patinete, como diciendo, me dais igual. O sea, que no... En la mejor de las hipótesis se despistó. En la mejor de las hipótesis. Pero no es fácil que se despiste a alguien para entrar en la iglesia con patinete. Entonces está insultando. Lo está haciendo lo adrede. Está cometiendo, evidentemente, un sacrilegio. Pero yo no puedo quedarme indiferente. Yo no sé si físicamente o no, pero yo tomar medidas. Claro. Sacarle volando y echarle en cara y denunciarlo. Denunciarlo, que para eso están las leyes, claro. Y es lo que el Señor enseña, por ejemplo, con el látigo en la mano. Y no se recuerda eso, y eso hace daño no recordarlo. Porque hay que perdonar mi ofensa aquí, a mí. Pero al Señor no tengo el derecho o la obligación de defender. Claro, es que si no lo hacemos, sí, caemos en la tibieza y el Señor dice que vomitará a los tibios. Exactamente, la falta de amor de Dios. Pero no es amor de Dios. Estoy ya asistiendo a una misa, rezando y veo profanar. Es como si vienen a ofender a mi madre, a ultrajarla o violarla. Exacto, claro. Es que es eso. Es pues que es mucho más mi madre, la iglesia, que mi madre material, mi madre natural, fisiológica. Entonces, las virtudes son armónicas, y la paciencia y la indignación no son contradictorias. Debo tener paciencia conmigo, pero indignación contra el que ofende a Dios. Igual que la grandeza y la pobreza no están divorciadas. La humildad y la fortaleza, la combatividad, todo es armónico. Dios es uno. Y las virtudes, que nosotros las llamamos eso, bondad, paciencia, combatividad, fortaleza, en Dios son absolutas. Y por lo tanto no hay ninguna contradicción, ni ninguna una en función dejarla porque es contradictoria con la otra. Eso no existe. Pero un cristiano, un católico, un bautizado, debe practicar todas las virtudes, inclusive la indignación. La indignación, dice Santo Tomás, en la Suma Teológica, la ira santa, la santa cólera. La santa ira de Dios. Eso lo iba a decir antes, sí, padre, es que no me salía. La santa ira de Dios, muy importante. Es virtud que yo debo imitar, como debo imitar la mansedumbre, como debo imitar la paciencia, como debo imitar la sagacidad, ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Porque nos está diciendo el Señor que la inocencia y la astucia no son contradictorias, no son incompatibles, claro. No están divorciadas, deben ser armónicas. Cuando yo debo ser vigilante, ser astuto, no ser bobo, ingenuo, eso no es bondad. La ingenuidad es una falta de vigilancia, claro. Es una falta de fortaleza de alma, de fuerza de alma, que me pide que yo me aplique en analizarlo. ¿Por qué dice el Señor en Getsemaní a los apóstoles el consejo famoso en el huerto de los olivos, en la Joesán? La primera cosa que les dice es vigilar. La primera cosa que les dice es vigilar. La segunda es rezar. Vigilad y orad para no caer en tentación. Pero sí. La primera cosa, insisto, sí. Les dice es vigilar. Nosotros somos poco vigilantes y la vigilancia es una virtud muy omitida y por eso el mal ha entrado en la iglesia como ha entrado. Porque nos han habituado, nos han maleducado. El demonio ha conseguido que se maleduque en materia de vigilancia. Y no hay que juzgar, no hay que pensar mal. Es que hay veces que el límite, la línea, es difícil de, ¿verdad? Pero bueno. No, la línea es muy clara. Bueno, sí, pero perdón, es que estoy fatal con él. Lo que veo mal, no puedo decir que está bien. Bueno, sí. Ya está. O que no puedo juzgar. ¿Cómo que no puedo juzgar? ¿Y qué nos dice el Señor continuamente? Los hechos, sí. Imitarlos, hacer lo que hagan, pero no les imitéis. Falsos profetas, continuamente nos está invitando a hacer un juicio. ¿Qué es un juicio? Es un análisis, una premisa, segunda premisa, conclusión de algo que yo estoy viendo. ¿Para qué me ha dado Dios inteligencia? ¿Para bloquearla? ¿No utilizarla? No.
Lo que yo no puedo es juzgar la intención y qué pasa en su alma. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Yo no puedo ir más allá de lo que estoy viendo. Si estoy viendo que una persona está andando en patinete en la iglesia, yo no puedo ser ingenuo, bobo, ingenuo, y decir, no, se ha equivocado, debe estar mal. Usted está haciendo un sacrilegio y además sabe que es un sacrilegio. Lo Padre, normal es que lo que sobre todo no hay... le tengo que cortar porque está súper interesante el tema, pero vamos a tener que dejarlo para otro programa, si Dios quiere. Haremos, si Dios quiere. ¿Vale? Y le doy las Muy bien. gracias, como siempre, porque la verdad que es encantador y súper interesante escuchar lo que nos dice. Muchas gracias por estar ahí. Poder Siempre. estar una vez más con vosotros. Nosotros también. Pues Que hasta Dios os pronto, bendiga. Padre. Muchas gracias. Y bueno, a vosotros digo lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí y que os emplazo al próximo programa de Vivir en Gracia. Espero poder estar mejor porque tengo un catarro tremendo, pero bueno, son cosas que pasan. Así que hasta pronto y sed felices.